Hoy tengo el gusto de saludar a María Cristina Escudero. Ella es doctora en ciencia política, magíster en estudios latinoamericanos, magíster en ciencia política, abogada, académica del Instituto de Asuntos Públicos de la Universidad de Chile, profesora, y también fue integrante del Comité de Sistematización de la Etapa Participativa del Proceso Constituyente impulsado por el Gobierno de Chile en 2016. Hace parte de la red de politólogas. María Cristina, es un gusto saludarte y muchas gracias por aceptar esta invitación para que conversemos sobre la propuesta de la nueva Constitución de Chile. No, muchas gracias a ustedes por la invitación. Un gusto de poder conversar con Colombia. El pasado 4 de julio, hace un mes, el presidente de Chile, Gabriel Boric, recibió en una ceremonia en la sede del Congreso la propuesta de la nueva Constitución. Este texto es el resultado de un año de trabajo de la Convención Constitucional chilena, conformada de forma paritaria por 154 miembros. Esta propuesta de nueva constitución deberá ser aprobada o rechazada por la población chilena en un referendo que se llevará a cabo el próximo 4 de septiembre. Si se aprueba, la nueva constitución reemplazaría a la constitución actual, que tiene sus orígenes en la dictadura de Augusto Pinochet. El texto de la nueva constitución ya ha batido récords de venta en Chile, y recordemos que es también el resultado del estallido social que vivió este país en 2019. A comienzos de 2020, el entonces presidente Piñera convocó a un plebiscito para aprobar o rechazar la redacción de una nueva constitución, plebiscito que se llevó a cabo ese mismo año, en octubre de 2020, y en el que también se le preguntaba a la ciudadanía por la conformación de una convención constitucional para redactar este texto. Hay grandes cambios en la propuesta de nueva constitución, cambios en el tipo de Estado, cambios en el régimen político, cambios en términos de inclusión, de garantías de derechos, de igualdad de género, de protección de la naturaleza y del medio ambiente, por mencionar los más significativos. Y quiero comenzar, María Cristina, haciéndote una pregunta sobre la forma en el que este texto, en el que esta propuesta de nueva constitución define a Chile. Y aquí abro comillas, lo define como una democracia inclusiva y paritaria. ¿Qué implica esta definición en términos de órganos del Estado y en términos de la conformación y el mismo funcionamiento institucional? Bueno, es que toda la Constitución está cruzada por la noción de paridad, ¿ya? La conformación tanto del servicio público y como la intención de que también esto se traspase hacia todo el país, y eso implica tener órganos de gobierno que consideren igual número de hombres y de mujeres en su composición y en todo el proceso de toma de decisiones. Entonces, además, eso se establece como un principio rector, ¿verdad? Además de estar mencionado muchas veces y de dar cuenta de eso, está mencionado como un principio rector. Pero no solo eso, sino que también reconoce y tiene un enfoque de género en casi todo su articulado, ¿verdad? El reconocimiento de las labores de cuidado, entre otras cosas, ¿verdad? Los derechos sexuales y reproductivos, o sea, está copaternalidad. ¿Ah? Entonces es un principio que permea a toda la Constitución. O sea, uno puede leer, ¿verdad?, que un especial cuidado, ¿verdad?, de ir incorporando el enfoque de género en cada una de sus partes. ¿Ah? Y que sea solidario también es un eje rector que uno puede ir viendo en todo el articulado. ¿Ah? Esto viene, esto viene del contexto en el cual se gatilla el proceso constituyente. ¿Ya? El proceso constituyente viene desde mucho antes, viene desde, bueno, desde que se promulgó la Constitución del 80, que hay presión por reemplazar la Constitución, pero yo diría que a partir del 2006 empiezan las demandas más fuertes porque esto suceda. ¿Ya? Y hubo campañas completas desde el 2006 en adelante hablando de una nueva Constitución. Lo que pasa es que el estallido social deja abre una puerta al proceso constituyente porque los sectores políticos tienen una herramienta ahí que estaba siendo debatida hace mucho tiempo, tienen una herramienta ahí para canalizar el descontento social. Y ese descontento y esa presión viene muy de la mano con lo que es el Estado subsidiario y las inequidades en Chile.
Entonces, el principio de solidaridad es es la reflexión que hace la convención de cómo hacer un giro a un modelo distinto que no sea el que estaba siendo desarrollado a través de lo que irradiaba la constitución, irradia todavía la constitución del 80. María Cristina, otro de los grandes cambios es definir a Chile como un estado plurinacional, intercultural, regional y ecológico. ¿Qué significado tiene esto para la sociedad chilena? ¿Qué significado tiene esto para los pueblos originarios en términos, claro, de reconocimiento, de autonomía y de autopercepción de la misma sociedad chilena? Sí, esto también era una demanda de los pueblos originarios que el sistema político no había logrado absorber a lo largo de las décadas que llevamos desde la transición en la democracia. Había proyectos eternos en el Congreso que debatían sobre el reconocimiento de los pueblos originarios en la Constitución y no prosperaron, ¿ya? Y al tener una convención que fue paritaria, ¿verdad? Pero también que tenía cupos de pueblos originarios, hizo que este tema quedara muy sobre la mesa y se incluyeran todas las sensibilidades de las personas que estaban representadas en la convención, incluyendo esos pueblos originarios. Y entonces se declara como plurinacional en un Estado que es indivisible, o sea, que dentro de Chile existen varias naciones y hay un reconocimiento a esa diversidad de naciones que tiene repercusiones en varias cosas, en el reconocimiento de sus derechos, también en un cuidado especial de ir incorporándolo como un enfoque en varios pasajes del texto propuesto, y también ha producido varios debates, mucho debate, ¿ah? Porque quizás la diferencia de otros países que, que recientemente han incluido la plurinacionalidad en sus nuevos textos, como es Bolivia o es Ecuador, Chile ha sido más silencioso el tema de los pueblos originarios, ¿ya? Y tiene una población que se autoidentifica como pueblo originario que es alrededor del 12%. ¿Ya? Y entonces este es un debate que realmente se está poniendo ahora sobre la mesa y que de aprobarse el texto de nueva constitución se va a empezar a discutir en forma más seria, porque muchas de las cosas que se señalan, como el contenido de muchas de las cosas que se reconocen ahí, la autodeterminación de los pueblos, los derechos colectivos, el sistema de justicia, el respeto de sus sistemas de justicia, por ejemplo, son temas que quedan entregados a una discusión posterior, ¿ah? A que el Congreso ahora va a tener que decir, ok, estamos mandatados a tomar esto en consideración y tenemos que ahora aterrizarlo y es exactamente qué se va a significar. Con alguna, con algunas con algunas certezas que pone el propio texto, como por ejemplo que un sistema de justicia de los pueblos originarios está bajo la jerarquía de la Corte Suprema. O sea, de todas maneras hay un sentido de país y de poderes del Estado que irradia a todas las personas que viven en el territorio. Entonces, este es un tema que yo diría que se va a poner fuerte sobre la mesa a partir si es que se aprueba el nuevo texto. Otro de los grandes cambios que se incluyen en este texto tiene que ver con los derechos sexuales y reproductivos. Y esto, pues, de alguna forma también conectado con esta ola verde que hemos vivido en América Latina desde México y ha pasado recientemente por Colombia, bueno, estuvo también en Argentina. Y quiero preguntarte por eso precisamente, ¿cuáles son estos grandes cambios en esta materia que Bueno, incluye el texto, la propuesta de texto? Bueno, quizás el tema más fuerte ahí que genera más intensidad en el debate es el tema del aborto, que está reconocido en el texto constitucional. Entonces, claro, se puso a un nivel, al nivel más alto del ordenamiento jurídico y esto ha generado obviamente reacciones desde los sectores más conservadores respecto al aborto, que no ha sido un tema fácil en Chile. ¿Ah? O sea, a Chile le ha costado mucho enfrentar este tema y hace muy poquito tenemos recién el aborto de tres causales, que fue muy debatido y muy intenso para el país, que incluía la posibilidad, la regulación del aborto en el caso de peligro de la madre,
violación y, hoy se me olvidó la tercera causal, pero Debe ser la misma colombiana, el peligro de vida del bebé, del feto. claro, Mm. claro, exacto. ¿Ya? Y entonces, y esto fue muy, o sea, ha sido muy debatido, no hay un consenso nacional en esto, ¿ya? Entonces, yo creo que ha despertado mucha desconfianza en sectores importantes de cómo se va a regular esto, porque quedó bastante abierto, ¿ya? Y claro, y puede ser que a los sectores más conservadores los ubicó en el rechazo en forma dura. Otro de los, digamos, de los grandes temas y de los grandes cambios que se incluyen en esta propuesta de nueva constitución tiene que ver con el cambio en el sistema de seguridad social, que incluso también fue uno de los grandes motivos de este estallido social en Chile. Lo que tiene que ver con salud y lo que tiene que ver con las pensiones. Exactamente qué se establece en esta propuesta. Bueno, hay que partir mirándolo que Chile se establece como un Estado social y democrático de derecho, Ujú. ¿ya? Y esto abre una puerta que no existía con anterioridad a un Estado más fuerte en la provisión del bienestar social, de los derechos sociales, ¿ah? Y de las pensiones en particular, que es uno de los temas que se debiese resolver en el futuro, que está en discusión en cuanto a política pública. Y con la Constitución del 80 teníamos una interpretación, porque no sale en forma explícita, pero una interpretación de Estado subsidiario muy fuerte. Entonces, cuando se quiso hacer una AFP, que son la Administración de Fondos de Pensiones acá, que fuese del Estado, fue declarado inconstitucional porque necesitaba una ley especial, para esa ley especial no había acuerdo. Entonces, cada vez que se intentaba poner un acento en lo público hacia orientar a Chile a un estado de bienestar, nos encontrábamos con la interpretación fuerte de un estado subsidiario que cerraba esa posibilidad. Y en la actualidad el texto deja claro una o sea, resuelve esta tensión hacia el sector público. Ya, no quiere decir que vaya a desaparecer el sector privado, pero sí le da un rol muy importante al Estado para la provisión del sistema de salud, sistema de educación, pensiones. Por ejemplo, en el sistema de salud establece que se deberá hacer un sistema de seguro universal para todos. ¿Ah? No me acuerdo muy bien cómo es el fraseo, eh, que, se, que en el fondo trata o sea, no trata, sino que con la intención de que sea un sistema más solidario y equitativo a la ciudadanía, en contraposición a lo que tenemos, que hay un sistema de salud público y hay un sistema de salud privado que funcionan con mucha independencia, a pesar de que tenemos un sistema de auge que permite tener prestaciones del sector privado, pero que ha generado cierta resistencia en la población porque se ven muchas inequidades entre uno y otro servicio. ¿Ya? Además, un servicio de cobertura pública y uno de ISAPRES, que es un seguro privado, ¿ya? Al que acceden los que tienen mejores posibilidades. Entonces, eso ha generado tensiones, ¿verdad? En la ciudadanía respecto de que unos pueden acceder a mejor salud que otros. ¿Ah? Y bueno, y ese es más o menos entonces, el, el texto nuevo lo que hace es poner un acento más fuerte en lo público. Y quiero que terminemos con una pregunta sobre, bueno, las posibilidades que tiene de ganar el rechazo o las posibilidades que tiene de ganar el apruebo en el próximo plebiscito que habrá en septiembre, porque lo que hemos visto en intención de voto, lo que se ha visto en las encuestas es que el rechazo o esta intención de voto por el rechazo ha aumentado en relación con la intención de voto por el apruebo. ¿Cómo se explica esto? Es decir, ¿qué factores, qué elementos nos permiten entender esto? Y si gana el rechazo, ¿qué pasaría después? Primero, no es que el rechazo haya ido ganando ascendentemente, ¿verdad? Sino que partió alto.
¿ya? Y se mantiene más o menos estancado hace mucho tiempo en un poco menos del 50%, de ahí depende de la encuesta, un 45% para promediar, ¿ya? Y está ahí fijo, ¿ya? Como si hubiese llegado a un techo, ¿ya? Y el apruebo ha ido aumentando de a poquitito, pero sigue estando a unos 10 puntos porcentuales por debajo, ¿ya? Eh, Hay muchos estudios en este momento porque esta es una elección de voto obligatorio, ¿ya? Nosotros tenemos voto voluntario en este momento, entonces tenemos una alta tasa de abstención de alrededor del 50% de la votación y con el voto obligatorio esto debiese cambiar. Nadie se atreve a hacer muchas proyecciones, pero debiese votar por no sé, un par de millones más por lo menos, ¿verdad? Y entonces, hay mucha especulación respecto de hasta dónde pueden predecir, ¿verdad?, las encuestas de a dónde se va a concentrar más el voto y cuánta gente va a ir a votar. ¿Ah? Y por otro lado, el apruebo se ve con una ligera mejoría a lo largo de semana a semana, pero queda un mes y no sabemos si eso va a alcanzar ya para llegar a ganarle al rechazo. Entonces, es una elección que está abierta, si bien en la encuesta, o sea, y si bien en la encuesta se muestra una tendencia al rechazo que está ahí muy cerca del 50%, pero fijo. ¿Ah? Y por otro lado, viene la gran pregunta, ¿qué pasa si se rechaza? Porque tenemos un plebiscito de entrada en el cual el 80% votó que quería una nueva constitución. Entonces, la constitución del 80 está desprestigiada, o sea, hubo una votación muy fuerte en contra de la constitución del 80, ¿ya? Pero por muchas razones, que es como para un programa completo, no hay una empatía con el nuevo texto, que es muy raro en general, porque sería, o sea, los textos que se aprueban por asamblea constituyente y después viene un plebiscito ratificatorio, generalmente se han aprobado, o sea, no generalmente, podría ser la primera vez que se rechazara. ¿Ya? Eh, bueno, los colombianos en 91 no tuvieron ese plebiscito de salida, ¿ya? Pero eh, entonces la gran pregunta es, teniendo este escenario en el cual la ciudadanía masivamente dijo que no a la nueva constitución, o sea, al texto de la constitución del 80, y si ganase el rechazo, ¿qué hacemos? ¿Ya? Y aquí hay opiniones de distintos tipos, ¿ya? Sin embargo, yo soy de la opinión que esto requiere un nuevo acuerdo político y hay que llamarlo así. ¿Ah? O sea, tiene que haber, las fuerzas políticas nuevamente tienen que ver, o sea, cómo hacemos cómo continuamos, ¿ya? En términos, y aquí el escenario es abierto y por eso digo, hay muchas opiniones, ¿verdad? Se parte como modificando la constitución del 80 o partimos con el texto que se rechazó. ¿Ah? O sea, ¿hacemos una nueva convención o hacemos algo mixto con el Congreso? Entonces, realmente el escenario es difícil en términos de que requiere, porque estamos en plenas campañas del apruebo y el rechazo y están todos haciendo los cálculos de qué pasa si se llega a un acuerdo antes del 4 de septiembre. ¿A quién favorece eso o a quién perjudica? Nadie quiere, en el fondo, jugarse sus opciones antes del plebiscito, pero también después del plebiscito, eh, después del plebiscito hay ganadores y perdedores, entonces también o sea, las distintas fuerzas políticas saben que pueden salir fortalecidas, pero también pueden salir debilitadas de ahí, entonces estamos en un momento que o sea, debiese haber movimientos en las próximas semanas, ¿verdad? Hay conversaciones entre los actores políticos de ver qué pasa, pero no está claro ese escenario. María Cristina, pues muchas gracias por tu tiempo, gracias por aclararnos estas preguntas que teníamos y bueno, los colombianos sí tenemos una experiencia reciente de plebiscito con el plebiscito que hubo por la paz en 2016. Esperemos que en Chile gane el apruebo. Recibe un saludo desde Bogotá.